El humo del tabaco vuelve a las terrazas exteriores, aunque en la práctica no se había marchado del todo. Esa prohibición asociada a la pandemia se levanta hoy con cierta controversia. Una parte aplaude lo que para otra es una oportunidad perdida de crear un espacio sin humo. La medida, sin embargo, puede no ser definitiva. Se acaba descongelándose el Plan Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo. Que la persona de la otra mesa esté fumando, a mí me causa molestia. Estando así que no molestas a nadie, puedes fumar perfectamente. Dentro no, pero fuera. Me parece que lo del COVID ya está bastante tranquilo ya. Hola, ¿cómo están? En plena carrera fiscal entre Gobierno central y comunidades autónomas, los ayuntamientos, que también recaudan tasas e impuestos, y con elecciones también el año que viene, diseñan su propia estrategia tributaria. ¿Qué harán los de las capitales de provincia de Castilla y León? Laura Zembranos. Si la mayoría optarán por congelar impuestos, los dejarán tal y como están. Tampoco se subirán las tasas municipales y algunos recuerdan que esta política de no subir impuestos ya la llevan aplicando durante varios años. Unos servicios públicos de calidad sin subir impuestos. Se va a practicar una política de congelación de impuestos y tasas. No ha habido bajada impositiva, tampoco subida. Si no podemos decidir nosotros mismos, que lo haga alguien a quien nosotros hayamos designado y no un juez. Hay cada vez más conciencia de ello y más demanda en los despachos notariales para otorgar los llamados poderes preventivos. El PAC Tranquilidad 60. Pongamos que a partir de los 60 años, o incluso antes, hay que empezar a plantearse esas cosas. Yo ya lo tengo hecho todo y ya tengo para que me quemen y ya tengo todo. O sea, si me muero ahora mismo yo ya tengo todo pagado. El 80% de los internos que salen de la cárcel no reinciden. A ello contribuye el que cuenten con una red social de apoyo fuera. El ministro del Interior ha dado a conocer en Burgos los datos de este informe, basado en el seguimiento de 19.000 exreclusos. La obesidad es una pandemia mundial mucho peor que el COVID. Es decir, la obesidad es esa enfermedad que mata muy despacio a la gente y que la sociedad no se entera mucho. La obesidad es hoy día la causa de muerte prevenible más importante después del tabaco. Y esta preocupación se nota en quirófano. Aumentan las cirugías de reducción de estómago en pacientes con obesidad mórbida. Entramos en el del Río Ortega, en Valladolid, uno de los 3 hospitales españoles con más experiencia en intervenciones robotizadas. Tras el bajón de ayer, hoy las temperaturas siguen recuperándose y así van a continuar todo el fin de semana. Comienza el llamado veranillo de San Miguel, que nos dejará este domingo un calor más propio del estío. De nuevo está permitido fumar en las terrazas. Desde hoy decae la prohibición marcada por el COVID. El tabaco, los cigarros han vuelto esta mañana a acompañar el café. La norma, los propios fumadores lo reconocen, se aplicaba con cierta flexibilidad y a los hosteleros les tocaba el poco agradable papel de vigilar. No lo veo mal. Yo soy fumador, pero vamos, fumador social y con un cafelito pues muy agradable. Al aire libre pues lo veo una tontería que no se pueda fumar. Siempre y cuando no molestes a los demás. Dentro no, pero fuera. Estando así que no molestas a nadie, puedes fumar perfectamente. Que la persona de la otra mesa esté fumando, a mí me causa molestia. Me parece que lo del COVID ya está bastante tranquilo ya. Y de eso se quejaban los hosteleros, de que les tocaba a ellos tener que llamar la atención a sus clientes si no cumplían con la norma. Hoy, en ese sentido, la mañana ya ha sido más relajada. La Junta ha levantado la prohibición de fumar en las terrazas, una medida que ha acogido la hostelería de forma muy positiva por los efectos que va a generar de empleo tanto en los bares como restaurantes ahora a largo plazo. Eso sí, en la mayoría coinciden en que son los fumadores los que tienen que ser responsables de, con el humo, no molestar a las personas que están en las mesas de al lado.
esta medida no solamente sirve para reforzar esas cajas, sino también para mantener un número importante, hablaría de casi de miles de personas en Castilla y León, de puestos de trabajo, porque a fin de cuentas eso va a permitir que las terrazas sigan siendo activas, sigan siendo proactivas en esta situación pospandémica, donde hemos visto que las terrazas han venido para quedarse. El Ministerio de Sanidad quiere ir en la dirección opuesta a Castilla y León, precisamente restringiendo y acotando cada vez más los espacios en los que está permitido fumar. Esto se plasma en el Plan Integral contra el Tabaquismo, en el que también se incluyen la prohibición de fumar en el vehículo particular y restricciones al cigarrillo electrónico. Este plan, eso sí, lleva parado, lleva estancado durante unos meses. A nivel de otras comunidades autónomas, en Baleares, en Aragón o en la Comunidad Valenciana no está permitido fumar en las terrazas desde la pandemia, pero en otras como Andalucía, Extremadura o Castilla-La Mancha sí está permitido, lista a la que se suma Castilla y León. A falta de ese plan nacional frente al tabaquismo, entre las voces que consideran que esta ha sido una oportunidad perdida, la de la Asociación Española contra el Cáncer. Hemos perdido una oportunidad porque yo creo que toda la sociedad estábamos concienciados de que el tabaco y el humo del tabaco no solo transmitía una enfermedad, sino que es que además hay otra enfermedad que subyace, que es el cáncer, que sigue provocando 300 muertes al día en España. Es decir, que tenemos que seguir protegiendo la salud de toda la población y sobre todo de los menores. Se levanta la prohibición de fumar en las terrazas y se confirma que algunos de los veladores que trajo la pandemia tienen intención de quedarse, de no desaparecer. En eso trabajan ya en ciudades como Palencia. El ayuntamiento prepara la ordenanza que lo recogerá. Sí, son terrazas que se instalaron durante la pandemia, como por ejemplo esta en la que nos encontramos, que ocupa varias plazas de aparcamiento. La idea del Ayuntamiento de Palencia ahora es que puedan quedarse de forma definitiva, aunque cumpliendo ciertos criterios estéticos. Es una decisión no exenta de polémica y el equipo de gobierno necesita del apoyo de la oposición. De lo contrario, estas terrazas desaparecerán en Palencia el próximo 31 de diciembre. Creemos que mejora la ciudad, los palentinos demandan, porque han cambiado los hábitos de consumo y de ocio, demandan mayor superficie de terrazas. Es algo que lógicamente para nuestra ciudad la hace también más atractiva para quienes nos visitan. Habrá mucha gente que no le parece y porque roba aparcamientos de la hora y todo esto, pero por lo demás a nosotros nos ha salvado la vida literal, ¿eh? Son las terrazas, también las basuras o el IBI. Son tasas y tributos cuya recaudación gestionan los ayuntamientos y en plena carrera fiscal de autonomías y del Estado y con unas elecciones en el horizonte, las entidades locales también tienen su propia estrategia. Los ayuntamientos ultiman estos días cómo serán sus gravámenes el año que viene. Laura Zembranos, ¿qué plantean los de Castilla y León? Sí, los grandes ayuntamientos de Castilla y León apuestan por congelar los impuestos, ni subirán ni bajarán algunos como el impuesto de circulación o el de bienes inmuebles. Además, otros como el Ayuntamiento de Valladolid aprovecha para recordar que durante los últimos 8 años se han congelado los impuestos y también se han suprimido algunas tasas como la de recogida de basuras. Cuando se abre el melón de los impuestos, cada cual dice que el mejor corte es el suyo. Creo que tenemos que ir muy claramente a cuál es el objetivo que persiguen unos y cuál es el que persigue otro. Sea cual sea la meta, los ayuntamientos de las grandes ciudades de Castilla y León se decantan más o menos por lo mismo: congelar los impuestos o mantenerlos congelados si ya lo están. Mantendremos unos servicios públicos de calidad sin subir impuestos. Que estamos sometidos a un plan de ajuste que nos impide las rebajas fiscales. Llevamos 8 años con los impuestos y tasas congelados. 200 millones que no han salido del bolsillo de los ciudadanos. Igual que no lo ha habido en todo el mandato, no ha habido bajada impositiva, tampoco subida. También plantean que no haya variaciones en las tasas municipales, como las de agua o basura. Se va a practicar una política de congelación de impuestos y tasas. Eso es algo que es bien conocido por los salmantinos. En Palencia habrá algún cambio, pero no muy significativo. En principio tenemos pensado no modificarlos, hacer pequeñas modificaciones, pero no modificarlos mucho. Los principales impuestos nuestros son el impuesto de actividades, el IBI, luego tenemos el de construcciones y el impuesto de circulación. Así las ordenanzas fiscales se quedan prácticamente como están, con los ayuntamientos encarando el año electoral.
Siguen coleando las medidas fiscales anunciadas ayer por el Gobierno. ¿Cómo va a afectar en concreto el impuesto de solidaridad a una comunidad como esta que ya cobra el impuesto de patrimonio? Pues bien, se lo vamos a intentar aclarar. En 2021 fueron más de 7.600 los contribuyentes que pagaron en Castilla y León este impuesto porque superaban los 700.000 euros. Nuestra comunidad recaudó casi 39 millones de euros. El nuevo impuesto de solidaridad del Estado afectará a los patrimonios de más de 3 millones de euros. Por tanto, de él se desgravará la parte correspondiente al impuesto que les hemos contado, el de patrimonio, para evitar la doble imposición. Bueno, pues hoy el Gobierno central ha vuelto a defender su política fiscal y las medidas adoptadas para ayudar a las familias. Desde el Partido Popular, Núñez Feijóo cuestiona que se pueda producir doble imposición y que el nuevo impuesto de solidaridad sea una sanción a la autonomía fiscal de las comunidades del PP. Creo que podemos decir desde el Gobierno de España con orgullo de que es difícil encontrarse un español que no esté beneficiado por las medidas y las políticas públicas que lleva a cabo este Gobierno. Lo que estoy convencido es que si Cataluña hubiese eliminado el impuesto de patrimonio, el Gobierno actual no habría actuado con el impuesto de patrimonio como ha actuado ayer. Hoy han salido a la calle en víspera del Día Internacional de las Personas Mayores. Convocados por UGT y comisiones obreras, han exigido políticas públicas y sociales que mejoren su calidad de vida. Piden más y mejores residencias públicas, que se cree la figura del asistente personal para ayudar a los mayores que viven solos, pero sobre todo mejoras sanitarias y mejores pensiones. Nada, porque hay que pagar gas, luz, agua, todo, y entonces las pensiones nos ve un poco difícil para llegar. No te puede desde un locutorio mirar lo que tiene un paciente en casa. Hay que escucharle y hay que ver qué es lo que tiene. Cada vez son más los ciudadanos que otorgan poderes preventivos. Es una fórmula legal que permite designar a una persona de confianza para que cumpla con sus voluntades cuando ella no pueda. En Castilla y León las solicitudes han crecido este último año un 26%. Ya lo dice el refrán, más vale prevenir que curar. Yo ya lo tengo hecho todo y ya tengo para que me quemen y ya tengo todo. O sea, si me muero ahora mismo yo ya tengo todo pagado. Porque cuando uno alcanza una edad, conviene anticiparse a posibles incapacidades futuras. El PAC Tranquilidad 60. Pongamos que a partir de los 60 años, o incluso antes, hay que empezar a plantearse esas cosas. Documentos como el testamento o un poder preventivo que generalmente se da a los hijos para que un juez no tenga que determinar las voluntades cuando esa persona pierda sus facultades. En muchas ocasiones hay personas con quienes hablas de estas cuestiones y te dicen, sí, yo lo he vivido. Si mi padre tuvo Alzheimer y lo pasamos mal porque hubo que tomar decisiones y fue muy complicado. En Castilla y León ha crecido en un 26% la demanda de poderes preventivos, especialmente en la provincia de Burgos, aunque siempre hay quien no quiere hablar del asunto. Yo todavía soy joven, me encuentro joven y todavía no tengo ganas de cascarlas. No, exactamente, yo no tengo ninguna prisa. En los últimos 5 años en España ha crecido un 77% el número de personas que designan a alguien de confianza para que vele por sus intereses personales y patrimoniales. El 80% de los internos no reinciden, no vuelven a prisión por cometer nuevos hechos delictivos. El ministro del Interior, que ha dado a conocer estos datos en Burgos, considera que la tasa de reincidencia es razonablemente buena. Este estudio, realizado por la Central de Observación de Instituciones Penitenciarias, ha analizado durante 11 años las más de 19.900 excarcelaciones que se realizaron durante 2009 para extraer la tasa de reincidencia. El sistema penitenciario español presenta una tasa de reincidencia de un 19,98%, un 20%. Yo prefiero decirlo de otra manera, un 80% de los internos que cumplen su condena y alcanzan la libertad
no vuelven a prisión por haber cometido nuevos delitos. El perfil de los reincidentes corresponde a un hombre de nacionalidad española, una edad entre los 31 y los 50, y en cuanto al tipo de delitos, recaen más los robos, mientras los condenados por homicidio reinciden en un 6,55%. La tasa de reincidencia también se reduce entre quienes pasaron por un periodo de libertad condicional. Es necesario también contar con un entramado institucional, social y comunitario fuera de prisiones que construya una red de seguridad que permita al interno excarcelado asumir su puesta en libertad como una nueva oportunidad para rehacer su vida. En cuanto a los tiempos, más de la mitad de las personas que vuelven a cometer un delito penado con prisión lo hacen en los 3 primeros años tras su puesta en libertad. La Junta destina 20.000 euros a las celebraciones de la Semana Institucional de la Guardia Civil que del 3 al 9 de octubre tendrán lugar en León. Una subvención directa a la Fundación de la Benemérita para que los ciudadanos conozcan de cerca la labor de la Guardia Civil. Los hombres y las mujeres de la Guardia Civil son hombres y mujeres de carne y hueso, que desde la sociedad tenemos que tenerle, en primer lugar, el mayor de los respetos junto al mayor de los homenajes, porque al fin y a la postre ellos están velando por la estabilidad, por el orden constitucional, en resumidas cuentas, por la paz y la seguridad de todos y cada uno de nosotros. Las instalaciones de la Unidad Especial de Intervención de la Guardia Civil de Valdemoro, en Madrid, llevarán el nombre del teniente coronel Pedro Alfonso Casado. Es el miembro de este grupo de élite asesinado en julio en la localidad vallisoletana de Santovenia de Pisuerga por un hombre que se había atrincherado en su casa tras matar a un vecino. Raúl de la Hoz exige al Gobierno central que, además de renegociar con Portugal el acuerdo de la Albufeira, destine ayudas a los agricultores de León y de Zamora y a aquellas empresas cuya actividad está vinculada a los pantanos afectados. Exigimos que se palíen los daños que han sufrido aquellas actividades que en torno a los pantanos y embalses de León, Zamora y Salamanca se han visto impedidos en el ejercicio de su actividad económica. Estamos hablando de muchas empresas, principalmente turísticas, que directamente o han cerrado o han desistido de realizar su actividad. En Burgos esta mañana se ha celebrado una asamblea interparlamentaria del PSOE a la que han asistido los representantes políticos de la provincia. Liderados por Luis Tudanca y Esther Peña, han mantenido una reunión de trabajo que ha servido para fijar posiciones de cara a las elecciones municipales del próximo año, en las que los socialistas aspiran a consolidar las alcaldías de los municipios más importantes. García Gallardo ha reiterado sus palabras en las que se refería como tragedia familiar al asesinato de una mujer esta semana en Palencia. El líder de Vox ha condenado todo tipo de violencia, pero asegura que quiere el mismo tratamiento para todas las víctimas. Nosotros lo que queremos es recuperar la cordura, la igualdad ante la ley, eliminar esos incentivos perversos que existen para que haya denuncias falsas contra hombres, para que se instrumentalicen en los procesos de divorcio, y sabemos que hay multitud de afectados por una ley única en el mundo que perjudica la igualdad ante la ley que está consagrada en el artículo 14 de la Constitución española. A lo mejor te gusta, pero sobre todo la parte de artes o hacer, bueno, todo lo que tenga que ver, ¿no?, con la parte artística, te gustará mucho. Pero si te gusta todo, pues oye, pues genial, ¿no? Los escolares lo veían, han sido los primeros en entrevistar hoy a la ministra Pilar Alegría. Ha visitado Valladolid, que hoy estrena su nueva Aula del Futuro. Son ya 15 los espacios de este tipo dedicados a la formación y al aprendizaje flexibles. Y es la primera esta con la colaboración público-privada. La ministra de Educación ha acompañado a la consejera en esta visita, donde han comparado las nuevas herramientas que tiene el profesorado para aprovechar al máximo el aprendizaje de los alumnos. Una visita en el museo. Este es el espacio ideal para dar clase. Es un espacio para poder inspirarse, coger ideas y poder replicar nuevas fórmulas de docencia. El Aula del Futuro es el lugar donde los profesores aprenden a sacar lo mejor de sus alumnos a través de la tecnología.
Que aprendan a aprovechar la creatividad que tiene sobre todo la gente joven, esas ganas de colaborar, ayudarles a fomentar el pensamiento crítico y hacer posible un aula en el que la inclusión sea real. Hay 6 zonas donde empezar un proyecto, investigar con tablets o realidad virtual, desarrollarlo con impresoras 3D o con robots y terminar presentando los resultados grabando sus propios vídeos. La competencia digital se ve incrementada en los alumnos, la motivación del alumno al trabajar con herramientas mucho más actuales, mucho más dinámicas, pues mejoraba también su rendimiento y su interés, y también todo lo que tiene que ver con las competencias lingüísticas. 6.000 profesores se reciclan al año en estos nuevos métodos de enseñanza. Pretendemos que sea un espacio fundamental para la innovación educativa. La experiencia de las empresas tecnológicas ahora se pone en manos de los profesores. Ayer les contábamos que las universidades están reunidas en León para cerrar una alternativa a la propuesta de la prueba del EBAU del Gobierno. Hoy la ministra de Educación se ha mostrado abierta al diálogo que comenzará la semana que viene con las primeras mesas de trabajo. Sin embargo, rechaza una EBAU única, algo que sí reclama la Junta. A la hora de establecer esta nueva prueba de madurez académica, que saben que estos 3 primeros años va a tener una preponderancia del 25%, buscar una prueba y también una forma de evaluar esa prueba que tenga parámetros equiparables a todos los territorios. Existía una ley, en este caso del Gobierno del Partido Popular, donde se recogía esa prueba única, con lo cual es la prueba idéntica y la competencia existe para hacer esa prueba común, idéntica en todo el territorio. Nuestras alegaciones van en ese sentido. No son nuevas las aspiraciones de León y de Burgos a albergar una facultad de medicina, pero en las últimas semanas se han reactivado. En el caso de León era su rector quien en la apertura de curso universitario retomaba lo que considera una demanda de años de la sociedad leonesa. La respuesta más tajante le ha venido de otro rector, el de Salamanca, con facultad de medicina. Recuerda que los recursos son limitados y que no puede haber facultades de todo en todos los lugares. Los recursos son escasos y todos tenemos razones para reivindicar ampliación de nuestro despliegue de titulaciones. Yo muchas veces pienso en el sector pecuario potentísimo que tiene Salamanca y reivindicaría una facultad de veterinaria para Salamanca, pero comprendo que los recursos son escasos. Entonces creo que la petición de León es un tanto irreflexiva. Entiendo que Salamanca pida para Salamanca, nosotros pedimos para León. Es así de claro. Lo que no entiendo es por qué hace ese tipo de declaraciones. Valladolid, que yo sepa, no ha hecho ninguna al respecto. U Oviedo, que también seríamos competidores de ellos. Se ponen más facultades de medicina o se potencian e incrementan el número de alumnos de las que ya hay. Esa es la cuestión principal, que eso no lo decide Salamanca, lo decide la Junta de Castilla y León. Pues el asunto no se queda aquí. Burgos también entra en escena de nuevo porque el Partido Socialista acaba de anunciar que pedirá en las Cortes que se implante en la UBU el grado de medicina. Luis Tudanca apunta que hasta las elecciones también era esta una petición del consejero de Sanidad. Queremos que haya modificaciones en el mapa de titulaciones para que la Facultad de Medicina de Burgos sea posible y lo llevaremos a las Cortes para que el Partido Popular se retrate. Un tercio de los españoles padece obesidad y año a año se disparan las intervenciones de reducción de estómago. Esto preocupa a los sanitarios, pero sobre todo en los quirófanos. Hoy entramos en uno de ellos, puntero en cirugías bariátricas robóticas. Este Da Vinci hace otro tipo de arte. Nos aporta mejor visión, nos aporta precisión, nos aporta comodidad, tanto para el paciente como para el cirujano. El robot no da puntadas sin hilo, funciona como una consola. 2 ingenieros controlan desde California qué ocurre en todo momento. No deja de ser una máquina que puede fallar, es muy raro, pero si hay cualquier problema ellos pueden incluso anticiparse y pueden llamarnos y decir que
hagamos esto, que hagamos lo otro. En este quirófano del Río Ortega de Valladolid están realizando un bypass gástrico robótico. Es el tercer hospital de toda España con más experiencia en estas intervenciones. Lo que intenta es disminuir la mortalidad de estos pacientes, que suelen vivir entre 8 y 20 años menos que la población general, para que lleven una vida más o menos normal y todas esas enfermedades que produce la obesidad desaparezcan o mejoren. Y las cirugías bariátricas se disparan año a año. 1 de cada 3 españoles es obeso y están más expuestos a diabetes, hipertensión o infartos. La obesidad es una pandemia mundial mucho peor que el COVID. Es decir, la obesidad es esa enfermedad que mata muy despacio a la gente y que la sociedad no se entera mucho. La obesidad es hoy día la causa de muerte prevenible más importante después del tabaco. Por eso piden una mayor prevención con más educación nutricional desde los colegios y en casa. Semana trágica en mortalidad vial en la provincia de Salamanca. Segundo atropello mortal en apenas 3 días. Tras el producido en la estación de autobuses de Guijuelo, hoy ha perdido la vida un hombre de unos 80 años en las proximidades de la estación de Salamanca ciudad. El hombre, que según testigos presenciales cruzó el paso de cebra con el semáforo en verde para los peatones, fue arrollado por un autobús. Murió en el acto. Se están investigando las causas del siniestro. El Círculo Empresarial Leonés se solidariza con el sector del transporte, que es el gran perjudicado, con el plan que el Ministerio ha diseñado para circular por la A6 cuando haya condiciones meteorológicas adversas, cuando llegue la nieve. El derrumbe en el viaducto del Castro en el Bierzo impedirá, con alerta amarilla por nevada, utilizar esta vía entre Villamartín de la Abadía en el Bierzo y Nadela en Lugo. Complicará tremendamente la vida. Hace 25 años que venimos reclamando la A76 como una necesidad de salida del Bierzo hacia Galicia y de Galicia hacia el Bierzo, y ahora vamos a utilizar la Nacional 120 ya tremendamente congestionada en muchos momentos para la salida de camiones siempre que se produzca la alerta amarilla. Los que ven son los destrozos que ha dejado el huracán Ian a su paso por Florida. Al menos 17 personas han muerto por esta tormenta que ha atravesado este estado del sur de Estados Unidos con rachas de viento de hasta 240 kilómetros por hora. Además, los servicios de emergencias han realizado más de 700 rescates de personas atrapadas por las inundaciones. Ucrania acusa al ejército de Rusia de perpetrar una nueva matanza deliberada de civiles. Ha acabado con la vida de al menos 23 personas y ha herido a otras 28 en un bombardeo contra un convoy humanitario. Eran familias enteras de refugiados que formaban parte de esta columna de vehículos en Zaporilla, una de las provincias que Rusia controla parcialmente y en las que ha celebrado un referéndum de anexión. Los fallecidos en este ataque huían del dominio ruso. Y con esta afirma que van a ver, Rusia pasa a considerar como parte de su territorio a Zaporilla, Jersón, Lugansk y Donetsk. Hace apenas unos minutos, Vladimir Putin ha rubricado en Moscú la anexión de las 4 provincias de Ucrania en las que ha celebrado referéndums ilegales. Un puñado de países como Cuba, Irán y Venezuela reconocen la validez de esa consulta. Al integrarlas en el territorio ruso, Putin busca poder usar medios militares más letales para defenderlas. Quiero que lo oigan en Kiev y en Occidente, que la gente de Jersón, Lugansk, Donetsk y Zaporilla se conviertan en ciudadanos rusos para siempre. Haremos todo lo que sea para que los ciudadanos de estos territorios sientan todo el apoyo de nuestra patria. Desde el Foro Atlántico de La Toja, hoy 2 expresidentes del Gobierno, Felipe González y Mariano Rajoy, han insistido en que hay que seguir ayudando a Ucrania a defenderse. Hay que ayudar a que se defiendan todo lo que puedan y como puedan los ucranianos. Pues que algunos de los que dicen que son pacifistas le niegan el derecho elemental a defenderse. Si fueran los agresores, están siendo agredidos y destruidos. No sabemos qué es lo que puede suceder en el futuro, porque el mundo no se acaba en Ucrania y hay otros países que no están en la OTAN
y que están o pueden estar en la misma situación que Ucrania. La demanda eléctrica se reducirá un 5% en las horas pico. Lo han acordado esta mañana los ministros de Energía de la Unión Europea. También han aprobado la tasa para las empresas de combustibles fósiles y establecer una retribución máxima de 180 euros el megavatio hora para las fuentes de energía que registren mayores sobreprecios. Esos beneficios extraordinarios se redistribuirán a los más vulnerables. Cuando haces algo de corazón es porque quieres dar lo mejor, cuidando cada paso que das desde el principio hasta el final. Por eso nuestra nueva botella es más sostenible. Nunca dejemos de crecer. Tierra de Sabor ya está presente en Carrefour. Hoy el vicepresidente de la Junta ha presentado esta acción comercial en Madrid con la que se van a promocionar de forma especial 146 productos de 42 empresas adscritas a la marca del corazón amarillo. Un sinónimo de calidad, según García Gallardo, que ha alabado la capacidad de los productores de la comunidad para unirse con el fin de mejorar el posicionamiento común. Coincidiendo con la conmemoración este año de la primera vuelta al mundo, ha arrancado en la iglesia de San Lesmes la restauración del sepulcro de Cristóbal de Haro, en Burgos. Es uno de los promotores de esta gesta. Los trabajos se centran en la limpieza del monumento y desvelarán qué restos se conservan en este lugar del siglo XVI. Esta capilla de la iglesia de San Lesmes se conoce como la de los Haro, una familia mercantil burgalesa que destinó a su hijo Cristóbal a la sucursal de Lisboa en el siglo XVI. Conoce a Magallanes, ambos tienen, distancia o reticencia con el rey de Portugal y pasan a Castilla para ofrecer el proyecto. ¿Qué hace Cristóbal de Haro? Financia casi el 20% del viaje que acabó siendo la primera vuelta al mundo. La restauración de su tumba, que recuperará las policromías y dorados originales, pretende ahora reforzar la puesta en valor de su figura, clave en la primera vuelta al mundo. Cristóbal de Haro falleció en noviembre de 1541 y fue enterrado en este sepulcro que ya estaba construido. Su mujer Catalina 5 años después. Ahora, uno de los retos a los que se enfrenta esta restauración es comprobar si sus restos continúan aquí. Cuando restauramos las esculturas se levantó un trozo de losa, la que estaba hundida. Entonces ahora, como tenemos que levantar la losa completa, veremos completamente qué es lo que hay en el enterramiento. Si queda algún resto pues de joyas o de ropajes. Los trabajos de restauración se prolongarán hasta mediados de diciembre, financiados íntegramente por la parroquia de San Lesmes. Era escritor, pensador, poeta, político, pero sobre todo destacaba su vocación de maestro. Esta faceta de Miguel de Unamuno se puede conocer en detalle a través de la muestra inaugurada hoy en Salamanca, con una selección de documentos y objetos y realizada por el experto unamuniano Francisco Blanco Prieto. Unamuno, profesor y rector, es el título de este recorrido pensado tanto para expertos como para el público en general. Se podrá ver hasta el 29 de enero en la sala de exposiciones del patio de escuelas. Hoy es desde Salamanca y con Unamuno, con su recuerdo, nos despedimos. Les dejamos con los deportes. La información regresa a las 8:30 y nosotros nos vemos aquí el lunes. Adiós.